Bienvenido al podcast de hoy, Choque de Culturas. Hoy me encuentro con Edison Prado, Kevin Osorio. Pedro González Y Gabriel, espérate. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, el encuentro de culturas griega y romana, y cómo se fusionaron para sentar las bases de la civilización occidental. Empecemos con un poco de contexto histórico. ¿Cómo fue que estas dos grandes civilizaciones se encontraron y qué ocurrió después? claro, empecemos. La civilización griega fue un referente cultural y filosófico, especialmente en el siglo V a.C., con Atenas como su centro cultural y político. Los griegos nos dieron ideas muy fundamentales como la democracia y el pensamiento filosófico sistemático, con figuras claves como ya todos conocen o oyeron por ahí, que es Sócrates, que él, quien a través de su método de preguntas desafiaba las creencias establecidas, buscando verdades universales sobre la justicia moral y sobre el conocimiento. Esto tuvo un gran impacto en Roma cuando ésta se expandió hacia el oriente y entró en contacto con la cultura griega. Cuando Roma, en este caso, comenzó a conquistar territorios griegos, no rechazó su cultura, sino que al contrario, absorbió e incorporó la cultura en su propio sistema. Cabe decir que los romanos no solo adoptaron la idea filosófica de los griegos, sino también su arte, religión y arquitectura. Podríamos decir que de hecho, que en el lugar de un choque cultural, lo que más ocurrió fue una fusión que ocupó la cultura romana y greco-latina, que enriqueció a ambas civilizaciones. Exacto. Aunque yo lo veo más que nada, especialmente en la parte de la filosofía. Roma era, por así decirlo, una sociedad más pragmática, pero eso no impidió que se sintiera atraída por el pensamiento griego, por así decirlo. Las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles se incorporaron en el pensamiento romano. Mira, por ejemplo, una sería el método socrático, que consiste en cuestionar para llegar a la verdad. Todo lo que se cuestiona tiene que llegar a una verdad, por así decirlo. Yo lo entiendo así. También influyó profundamente en la educación y en la política del mismo Roma. Podemos ver esto que se refleja en las discusiones filosóficas que van teniendo dentro del mismo Senado romano. Interesante, ¿eh? Es bien interesante el tema de cómo los filósofos incorporaron hartos pensamientos en la cultura romana. Y hablando de política, ¿podríamos decir que Roma también tomó prestado el concepto de democracia de los griegos? Sí, aunque con algunas adaptaciones de por medio. Atenas, por así decirlo, fue pionera en la democracia, aunque excluía de manera injusta, siento yo, a, personas como las mujeres, los esclavos, entre otros. Y eso igual era bastante mal de su parte. A pesar de estas limitaciones que tuvieron, este sistema inspiró la creación de las primeras repúblicas, incluida la romana y entre otras. Aunque sí, Roma adoptó un enfoque más pragmático. Así creó un sistema político que mezclaba los elementos tanto democráticos y oligárquicos, con instituciones como el Senado. Por ejemplo, esa es la institución del Senado, que era fundamental para la toma de decisiones de la misma república. Claro, Roma también contribuyó con un legado único y muy grande, que fue el sistema jurídico. El derecho romano fue muy importante para mantener el control de un imperio tan vasto y a medida que se iban conquistando territorios. Incluso hoy nuestros códigos legales están basados en principios del derecho romano, como el tema de la justicia, la protección de la propiedad privada y muchos más, que no solo facilitó la administración del imperio,
también se convirtió en uno de los pilares importantes de la civilización occidental, y el sistema facilitaba no solo la administración del imperio, también las relaciones entre los ciudadanos y todo lo que permitió para Roma prosperar durante muchos siglos. En resumen, fue la contribución que tuvo Roma, no solo militar, sino territorial. Además, la construcción de un marco legal que sigue influenciando nuestras sociedades modernas, desde Europa hasta, se podría decir, que América Latina, o toda América, y siguen siendo relevantes 2000 años después. Ya, interesante el punto de vista sobre la civilización occidental que diste, Karina. Pero lo que sí no podemos olvidar, las grandes obras de ingeniería romana, ¿cierto? Como los acueductos. Oye, pero a todo esto, ¿qué son esos los acueductos? Muy buena pregunta, mi estimado. Un acueducto es como un sistema de puente que transportaba agua en forma de flujo continuo. Esto normalmente se ocupaba en la antigua Roma, antigua Grecia, Egipto, incluso hasta en México antiguo. Pero ahora en tiempos modernos como que eso se ha ido actualizando, modificando, y por ende ahora ya no existen muchos los acueductos, sino que son simplemente puentes. Y agregando al tema, también en la ingeniería romana también se siguen ocupando lo que son las carreteras y siguen siendo admirados en la actualidad. Totalmente, los romanos eran maestros de la ingeniería y la arquitectura, aunque adoptaron muchos estilos griegos como las columnas, los templos, y bueno, lo distinguió únicamente la capacidad de innovar, el uso del arco, la bóveda, y los romanos pudieron construir estructuras a gran escala que asombran al día de hoy, como por ejemplo el Coliseo romano o los acueductos, como se mencionó antes. Estos avances en la arquitectura y construcción fueron importantes para el desarrollo de las ciudades romanas. Además, conectaban no solo con las ciudades entre sí, también diversas culturas y regiones del imperio, formando y fomentando el comercio, la comunicación y la cohesión social, o sea que cada uno se relacionaba. Así que la habilidad romana en ingeniería no solo dejó huella en el tiempo, también fue uno de los más grandes legados que igual influenció o influye todavía en la forma que diseñamos, construimos nuestras ciudades modernas más que nada. Otro aspecto interesante fue el sincretismo religioso que surgió entre estas dos culturas, especialmente visible en la adopción por parte de los romanos en la mitología griega, aunque con algunas modificaciones, como el cambio de nombres de los dioses y ligeras reinterpretaciones de sus atributos y sus roles. Por ejemplo, el dios griego Zeus se transformó en Júpiter en la religión romana, conservando su posición como rey de los dioses, pero adaptando a la necesidad simbólica y política del imperio romano. Este sincretismo no solo facilitó la integración de las creencias y prácticas religiosas, sino que también contribuyó a la estabilidad del imperio, ya que permitió a los romanos imponer su dominio sin erradicar las tradiciones espirituales de los pueblos conquistados, algo que les ayudó a evitar rebeliones por razones culturales o religiosas. Además, este proceso de amalgamación de ideas y prácticas religiosas creó una plataforma sobre la cual florecieron algunas corrientes filosóficas y religiosas, el contacto con filosofías griegas como el estoicismo, así como el intercambio de religiones de origen oriental. Como el mitraísmo contribuyó a un ambiente espiritual y filosófico dinámico en el cual las personas buscaban nuevas formas de entender su existencia y su relación con los divinos. Este ambiente pluralista y sincrético fue crucial para la eventual difusión del cristianismo, que, a pesar de ser un principio una religión minoritaria y perseguida, encontró terreno fértil en una sociedad ya acostumbrada a la incorporación de ideas paganas. Así, el sincretismo no solo sirvió para consolidar el poder romano, sino también para preparar el terreno para transformaciones religiosas de mayor escala que cambiarían el curso de la historia occidental. Es cierto, y aquí entra una figura clave en esta transición, San Agustín de Hipona, que fue nacido en el siglo IV. Agustín fue uno de los pensadores más influyentes de la teología cristiana y de la filosofía occidental. Su vida y obra reflejan el complejo proceso de integración entre el pensamiento greco-latino y la naciente doctrina cristiana.
antes de convertirse al cristianismo, obviamente. Agustín fue influenciado por varias corrientes filosóficas, como el maniqueísmo y el escepticismo, pero fue el neoplatonismo el que le ofreció el marco intelectual que más lo marcó. Como saben, mencioné antes el neoplatonismo, que es más que nada basado en las ideas de Platón. Proponía que la realidad se dividía en dos niveles: el mundo sensible, que es imperfecto e inmutable, y el mundo inteligible, que es eterno e inmutable. Esta dualidad le permitió a San Agustín a desarrollar su comprensión de Dios como el bien supremo, eterno y perfecto, mientras que el mundo material se quedaba relegado a una posición inferior. En su obra más famosa, La ciudad de Dios, Agustín argumenta que la verdadera felicidad y el propósito último de la vida no se encuentra en el mundo material, lleno de placeres efímeros y sufrimientos, sino en Dios. Según él, los bienes terrenos son transitorios y nunca pueden proporcionar una satisfacción plena. Solo la unión con Dios puede traer una felicidad auténtica y eterna. Agustín también toma de Platón la idea de que la iluminación intelectual, es decir, que el conocimiento verdadero no se obtiene a través de los sentidos, sino mediante la luz divina que ilumina la mente humana. De esta manera, en su visión, el conocimiento y la verdad provienen de Dios y no del mundo físico, lo que refuerza su argumento de que la felicidad solo puede alcanzarse en el ámbito espiritual. Su obra plantea una visión de la historia humana como una lucha entre dos ciudades: la ciudad de Dios, formada por aquellos que viven de acuerdo con la voluntad divina, y la ciudad terrenal, compuesta por aquellos que buscan la gloria y los placeres mundanos. Este pensamiento de San Agustín, profundamente influenciado por Platón, fue determinante no solo para la teología cristiana, sino también para la filosofía y la política medievales. Sus ideas sobre el pecado original, la gracia divina y la salvación marcaron el rumbo de la doctrina cristiana por siglos, y su integración del platonismo en el cristianismo ayudó a consolidar el pensamiento filosófico medieval. Es por eso que a través de esta figura, podemos ver claramente cómo la fusión entre las tradiciones filosóficas grecorromanas y el cristianismo dio un lugar muy importante a una nueva síntesis de ideas que dominó el pensamiento occidental durante más de 1000 años. Entonces podríamos decir que la fusión entre las ideas griegas y el pragmatismo romano y la religión cristiana moldeó la civilización occidental como la conocemos hoy, ya que esta síntesis dio lugar a un sistema de pensamiento y organización social que ha perdurado a lo largo de los siglos. Las ideas filosóficas griegas, con su enfoque en la razón, la búsqueda de la verdad y el cuestionamiento ético, sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento crítico y la ciencia en el occidente. Pero, por otro lado, el pragmatismo romano, enfocado en la ley, la organización política y la ingeniería, permitió que la creación de las instituciones estables y eficientes que facilitaron la expansión y la cohesión de grandes territorios. Además, la incorporación del cristianismo con su visión tecnológica y moral aportó una dimensión espiritual que influyó profundamente en la ética. También la cultura y la estructura social de Europa durante la Edad Media y más allá de eso. También pueden decir que esta mezcla de filosofía y prácticas creó una civilización que hasta el día de hoy se sigue influenciando, sobre todo en nuestra política, nuestras leyes y nuestra visión en el mundo. Así es, desde el pensamiento filosófico de Sócrates, cuyo método dialéctico, por así decirlo mejor dicho, sentó las bases de la filosofía occidental, al promover constantemente el cuestionamiento de todo en base a la verdad, a través del diálogo. Hasta la ingeniería y el derecho que había en la misma Roma, que no solo construyeron infraestructuras duraderas como carreteras o edificios, sino también sistemas legales que todavía influyen en la legislación moderna. También el impacto de estas civilizaciones en el desarrollo de la humanidad es
por así decirlo, incalculable. Las ideas tanto de Sócrates, Platón y Aristóteles sobre ética, política y naturaleza de la realidad siguen moldeando los fundamentos de la educación, la ciencia, como también la misma moralidad del mundo contemporáneo. Sin duda, el impacto de Grecia y Roma está en todas partes, desde el concepto de democracia, que todavía es fundamental en nuestras instituciones políticas, hasta los sistemas judiciales que rigen nuestras sociedades modernas. La influencia es innegable. La manera en que entendemos la justicia, la equidad y los derechos individuales de las personas proviene de estos primeros pensadores. Además, la visión del mundo moral y ético nos ha dejado un legado que sigue vigente. Filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles establecieron las bases de la ética explorando las preguntas sobre el bien y el mal, además de la virtud y la justicia. Sus ideas aún resuenan en debates contemporáneos sobre la moralidad y la responsabilidad social. Esta fusión cultural entre, Grecia y Roma, como se ha hablado antes, no solo modeló los fundamentos de la filosofía, también influyó en la literatura, el arte, la ciencia, también se habló, como antes, en la ingeniería. La forma en que nos comunicamos, entendemos la política y hasta cómo llevamos a cabo nuestras interacciones. O sea, las interacciones cotidianas que están impregnadas de esta herencia. La noción de un ciudadano activo y comprometido, que tiene voz en su gobierno y se originó en las polis griegas, que fue perfeccionada por las instituciones romanas. A medida que avanzamos hacia el futuro, igual es importante recordar esta mezcla de ideas y tradiciones, que sigue igual siendo un pilar fundamental, el cual se asienta la civilización occidental. Nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo diferente, los ideales y principios que se guiaron a nuestras sociedades ancestrales aún pueden inspirarnos a construir un futuro más justo e equitativo. La historia de Grecia y Roma no es solo un capítulo del pasado, es un legado vivo que igual continúa influyendo en cada generación y en nuestras vidas y en nuestra manera de pensar. Aún hoy, cuando hablamos de filosofía, política, ética o religión, estamos retomando ideas que tienen sus raíces en el mundo grecolatino. Es impresionante cómo estas dos civilizaciones han influido en casi todos los aspectos de nuestra vida moderna, desde la forma en la que estructuramos nuestras instituciones hasta los conceptos que utilizamos para entender nuestra realidad. En el ámbito de la filosofía, seguimos utilizando las categorías que los griegos desarrollaron para explorar cuestiones fundamentales, como la existencia, la justicia, la verdad y el bien. Platón y Aristóteles, por ejemplo, no solo centraron las bases de la metafísica, sino que también contribuyeron a la ética y la teoría política, disciplinas que aún forman parte central del debate académico y social. En la política, muchas de nuestras formas de gobierno y conceptos de ciudadanía provienen directamente de los experimentos democráticos y republicanos que surgieron en Atenas y Roma. La idea de la democracia participativa, el concepto de la república y la importancia del Estado de Derecho son todas herencias de estas civilizaciones. El término democracia, acuñado por los griegos, sigue siendo la idea hacia el cual aspiran muchas sociedades contemporáneas. El derecho romano, con su énfasis en el proceso legal estructurado, la protección de los derechos individuales y la equidad, ha sido el modelo sobre el que se ha desarrollado en muchos sistemas jurídicos. En cuanto a la ética, los debates sobre la virtud, el deber y el bien común que iniciaron los filósofos griegos como Sócrates siguen siendo relevantes en nuestras discusiones actuales sobre moralidad y responsabilidad social. El estoicismo, una escuela pensativa que floreció tanto en Grecia como en Roma, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos en la búsqueda de una vida en paz y fortaleza frente a las adversidades. En el ámbito religioso, la influencia de estas culturas también profunda el sincretismo religioso que se dio en el mundo grecolatino, así como el posterior surgimiento del cristianismo en el Imperio Romano, ha dejado una huella indeleble en las tradiciones religiosas y espirituales. Las ideas sobre la divinidad, el alma, la moral y la vida después de la muerte fueron desarrolladas o influenciadas por pensadores grecolatinos. Continúan
continúan informando las creencias y prácticas de muchas religiones actuales. La importancia de San Agustín como figura central en la transición entre el pensamiento de las civilizaciones grecolatinas y el desarrollo del cristianismo medieval, al integrar las ideas filosóficas de Platón, especialmente aquellas relacionadas con la realidad, el conocimiento y la naturaleza del bien, San Agustín creó un marco que permitió la conciliación de la razón y la fe. Su trabajo no solo influyó en la teología cristiana, sino que también estableció las bases filosóficas que caracterizan a la Edad Media. Por ejemplo, su interpretación del mundo como un lugar de dualidades, donde lo temporal y lo eterno interactúan, ayudó a los pensadores medievales a explorar cuestiones sobre la moralidad, la existencia de Dios y la naturaleza del alma. A través de sus escritos, como las Confesiones y la Ciudad de Dios, San Agustín dejó un legado que moldeó el pensamiento cristiano y fue fundamental para el desarrollo de la filosofía y la teología medieval. Impactó así no solo a su tiempo, sino también a las generaciones posteriores. En este sentido, su obra es considerada un puente que conecta las tradiciones intelectuales del pasado con las nuevas ideas religiosas que dominarán la época medieval. Bueno, ¿qué cabe decir y cabe destacar de todo esto? Que dentro de toda esta conversación que nos ha permitido entender la interacción entre Grecia y Roma, fue mucho más que un simple encuentro de dos civilizaciones. En palabras simples, fue como una verdadera fusión de cultura, que lejos de ser un conflicto resultó en una asimilación de ideas y prácticas que sentaron base a la civilización occidental. A través de toda esta relación que hubo, Roma no solo absorbió elementos de la cultura griega, sino que a la vez los adaptó y los amplió aún más, creando una síntesis que ha dejado un legado bastante duradero. Porque, por ejemplo, por un lado, tenemos a Grecia, que con el enfoque que tenía la filosofía, la política y el arte, nos proporcionó principios fundamentales que aún hoy en día resuenan en la sociedad moderna, como la búsqueda del conocimiento a través del método socrático, la exploración misma de la moral y la ética, por ejemplo los escritos de Platón y Aristóteles, y también la reinstauración de la misma democracia en Atenas, que todo esto hizo que se transformara para siempre en la manera en la que pensamos sobre el mismo gobierno, que también abarca el pensamiento de lo que está ahora el gobierno, la justicia y la verdad en general. Aunque en sí el modelo democrático era limitado y un poco excluyente, sentó las bases de igual manera para la evolución de una república moderna, por así decirlo. Y por otro lado, tenemos a Roma, aunque obviamente militarmente más poderosa, más pragmática, reconoció el valor de la cultura griega, a su vez, y la integró en su propio sistema. Toda la influencia griega en la filosofía romana es tan evidente a tal punto que tiene figuras de los estoicos, y todas esas ideas influyeron en la ética romana y en la formación del carácter de bastantes líderes que hubo en esta. También adoptó elementos claves para su misma democracia, que aunque los adaptaron obviamente a su propio modelo, a su propia forma, con instituciones como el Senado que por ejemplo lo adaptaron como instituciones como el mismo Senado, que desempeñaron un papel fundamental en la política dentro de esta misma república. Y en general, más allá de la filosofía y la política, Roma aportó una contribución única al desarrollo de la civilización occidental, su derecho y su ingeniería. El sistema que tenía Roma
basado en conceptos de justicia y la protección de la misma propiedad privada. Sigue siendo, por así decirlo, la base de muchos códigos legales en el mundo moderno. Además que estos mismos avances en la misma ingeniería, como las carreteras, entre otras cosas, permiten que Roma se pudiera expandir y conectar con bastantes regiones de bastantes lugares, lo que no solamente facilitó el control del territorio y la ampliación de este mismo, que sino también ayudó a difundir la cultura y su misma influencia. Pero bueno, ya resumiendo todo, se puede decir que toda esta fusión entre estas dos culturas fue completamente por la llegada del cristianismo. Fue un progreso de intercambio cultural que enriqueció profundamente ambas civilizaciones y que sigue influyendo en la forma que pensamos, gobernamos e incluso organizamos nuestra sociedad hoy en día. Desde tanto la filosofía de Sócrates y Platón, pasando por las innovaciones romanas en ingeniería, hasta la integración del pensamiento cristiano. Todo este tipo de legado compartido de todas estas diferentes culturas es la base misma sobre el cual se ha contribuido gran parte del mundo occidental moderno, todo lo que es ahora, y su impacto es algo innegable, y obviamente es algo que continúa y hace que resuene, mejor dicho, en nuestras instituciones, creencias y finalmente en nuestras formas de ver y pensar y ver las cosas de la vida. Y con eso llegamos al final de nuestra conversación de choque de culturas. Hemos explorado cómo el encuentro entre Grecia y Roma ha dejado un legado que sigue resonando en nuestra cultura actual, desde la política hasta la filosofía, pasando por el derecho y la religión. Agradecemos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizaron. Gracias por acompañarnos y los invitamos a unirse a nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes hitos de la historia de la humanidad. Se despide su servidor Joaquín.